Bienvenidos a tu programa Héroes en la Fe, Todo o Nada. Le damos las gracias a Nexo TV y a Cable Éxito por permitir todas sus plataformas para transmitir el amor del Señor. Permiten Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, mejor dicho, todas las plataformas para que el Señor pueda transmitir su mensaje por medio de este canal diocesano. Hoy tenemos un invitado supremamente especial. Le voy a presentar a don Manuel, que hoy nos acompaña. Le dijo sí al Señor y aceptó la invitación a venir a compartir la vida de este gran santo que él tomó para su vida como ese santo de referencia para poder caminar y llegar al cielo también, ese cielo anhelado que todos buscamos. Bienvenido, don Manuel. Muchas gracias, Erika, por la invitación. Muchas gracias a Nexo TV por permitirnos llegar a los hogares a evangelizar desde estas plataformas. Como es de costumbre, don Manuel, nosotros iniciamos con oración para que sea el Espíritu Santo, la Santísima Virgen María y San José asistiéndonos en este momento. Le aclamamos la presencia de ese Espíritu para que sea Él regalándonos y poniendo en nuestro corazón, en nuestra boca, aquello que debemos de decir, aquello que debemos de hablar. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Santo Espíritu de Dios, pedimos tu presencia en esta mañana, en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que tomes la vida de Erika, su familia, tomes mi vida, mi familia. Aquí estamos, Santo Espíritu de Dios, colocados en tu presencia. Te pedimos que nos regales en este momento que vamos a vivir las palabras, todo lo que debemos decir, todo lo que debemos callar, para poder llegar en estos momentos a esas almas que lo necesitan. Pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos sigas regalando a cada uno de nosotros la paz, la tranquilidad, la confianza y sobre todo la alegría. Pedimos en esta mañana también la compañía de la Santísima Virgen María, que venga a regalarnos en esta mañana tan especial sus virtudes, que nos regale especialmente la paciencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar de este hermosísimo santo, San Juan Bosco, un santo sacerdote, educador, entregadísimo a la juventud. ¿Qué nos tiene por contar don Manuel de la vida de este gran santo? Mire, Erika, San Juan Bosco, conocido como Don Bosco, para mí es un santo muy especial. Yo quisiera haber conocido la vida de Don Bosco antes. Cuando yo era profesor, pues quería haber conocido la vida de este santo, pero el Señor permitió que fuera después de haber dejado mi puesto de maestro conocer a Don Bosco, porque yo toda la vida trabajé con muchachos y Don Bosco pues trabajó con muchachos y son muchas las enseñanzas que Don Bosco nos dejó para poder aplicar en los jóvenes. Don Bosco nació en Italia en una pobreza absoluta. Cuando Don Bosco tenía 2 años murió su padre, pero él tenía una mamá doña Margarita, que se puso detrás de él a llevarlo y lo pudo hacer santo la mamá de él. La importancia de las mamás, ¿cierto? Y de los papás en los hogares, porque nuestra espiritualidad, el principio está en nuestros papás y en las personas que nos rodean, y eso logró la mamá de este gran santo. Claro, Erika, y uno como padre de familia es el reflejo para los hijos. Los hijos van haciendo lo que vean en los papás en la mayoría de los casos. Y Don Bosco pues
era un padre, educador y maestro. Atrajo a los jóvenes desde el amor. Mire que don Bosco él tenía unos sueños. Y don Bosco desde los 9 años soñó ya. ¿Y qué soñó don Bosco? Pues él soñó que estaba en un prado y habían muchos niños peleando, otros jugando y otros ofendiendo a Dios. Y cuando él vio los que estaban ofendiendo a Dios, se le fue a pegarles. Y entonces se le apareció el Señor a él en el sueño y le dijo, él sí vio el resplandor del Señor, y él le dijo, que el Señor le dijo que así no, que esos niños tenía que acercarlos con amor, que no era con maltrato. Y le dijo, mi madre, la Santísima Virgen María, te va diciendo cómo es. Y dice que en ese momento se le apareció también la Virgen. Y entonces ya la Virgen le dijo qué tenía que hacer. Y ahí empezó don Bosco a trabajar por los jóvenes y los más necesitados. Miren la importancia, el Señor ahí le dijo, no es con amor, no es con maltrato. Pasa muchas veces en las familias que hay hijos rebeldes, no estamos exentos, ¿cierto? Hijos rebeldes que a veces creemos que porque les pegamos, porque los amarramos o porque los maltratamos, van a tener un cambio, ¿cierto? Y definitivamente la vida ha demostrado que con los golpes no se corrige, que se corrige desde el amor. Cuando una persona se ama y se le enseña a amar, porque a la persona se le enseña a amar amándola, vemos el cambio que el Señor puede hacer en esa persona. Entonces, aquí es como un recordatorio que los maltratos pues no llevan a nada, ¿cierto? Llevan a que la persona se vuelva más rebelde y sea agresiva y no quiera de pronto pues acercarse. De pronto don Bosco, a ver que estaban ofendiendo al Señor, porque a los que amamos al Señor y a la Santísima Virgen María, pues nos ofenden, ¿cierto? Nos ofenden que le maltraten y que digan cosas que no son del Señor, cuando nosotros le amamos y le agradecemos de una manera inmensa por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y obviamente de pronto él en el sueño se molestó, se enfureció muchísimo porque el Señor le ha regalado muchas cosas a don Bosco, pero el Señor ahí mismo le dijo, no, así no es, y le dio su misión. El Señor a cada uno nos ha regalado una misión, le dio una misión grandísima a don Bosco. Y cada docente que de pronto nos están viendo en este día, miren, tomar como referente a este gran santo que don Manuel dice que hubiese querido conocerlo antes, ¿cierto? Claro. Cuando era educador, cuando empezó su proceso, porque de pronto sí lo hacía con mucha alegría, pero ya hubiese tenido un sentido más profundo, claro, en evangelizar, como este santo pues lo hizo por medio de la educación, porque creó muchísimos colegios, ¿cierto? Educó a muchísimos niños. Claro. Mire que don Bosco se las ingeniaba para llegar a los jóvenes. Dicen que don Bosco llegó un mago al pueblo donde estaba don Bosco, llegó un mago, trabajaba en un circo. Entonces, usted sabe que los circos trabajan los domingos. Entonces la gente se estaba yendo para el circo y estaba dejando la Eucaristía. Entonces don Bosco miró cómo él arreglaba eso y fue y buscó al del circo y habló con él. Le vamos a hacer un reto entre los dos. Le dijo, yo voy a hacer lo que usted me diga, le dijo el don Bosco al muchacho. Y el que gane se queda en el pueblo, el que pierda se va. Dice que colocaron 3 pruebas y don Bosco en las 3 pruebas le ganó. El muchacho, y pruebas de circo, usted sabe que las pruebas de circo son de tirarse en cama elástica, muchas de piruetas diríamos hoy en día, y don Bosco le ganó y el muchacho tuvo una conversión, pero se fue del pueblo. Entonces don Bosco, para llegar a los jóvenes, se le medía a lo que fuera. Cantaba, bailaba, brincaba, era hacía todo, cirquero. Pintaba. Él llegaba a los jóvenes. Y sobre todo, Erika, que él llegaba desde el amor, desde la alegría, sin castigar a los pelados. Muchos santos también salieron de ese oratorio que tenía don Bosco, también sabe, porque él fundó un oratorio. Ese oratorio se lo ayudó a fundar la Virgen María, en la advocación de María Auxiliadora. Él, digamos así, trabajaba con María Auxiliadora.
María Auxiliadora lo guiaba a él y le ayudaba a buscar los recursos para todo, porque don Bosco no tenía recursos, pero la Virgen María siempre lo orientó y don Bosco hizo el oratorio, después hizo una congregación de María Auxiliadora para mujeres y desde ahí aparecieron los salesianos. Entonces don Bosco se expandió por todo el mundo, no, que mire, en la época en que nos encontramos en estos momentos y todavía seguimos escuchando, y él del 1815 o 1841, él falleció creo que en el 1888, me parece, más o menos en la fecha. 31 de enero. Ese día se celebra el día de don Bosco. El día que murió. Entonces miremos que la obra del Señor perdura, ¿cierto? Cuando se pone todo en manos del Señor, cuando ponemos todos nuestros proyectos en manos del Señor, que sean inspirados por el Señor, eso va a perdurar con dificultades y con muchas cosas, sí, como todo, pero perdura en el tiempo, y es lo que podemos ver en la vida de muchísimos santos, que pasa el tiempo y sigue perdurando. Y mire que don Bosco, el Señor le regaló una gracia muy especial. A don Bosco lo tocaban y la gente cambiaba. Don Bosco diga que multiplicó panes también, don Bosco. Dicen que en el colegio, allá en el oratorio, habían 360 alumnos y él tenía un cesto con 20 panes y no los mostró. Dicen que los colocó debajo de un escritorio que tenía y iba llamando uno por uno a los alumnos y tengan pan, tengan pan. 360 panes repartió con 20 panes. Dicen que resucitó muertos. Dicen que se murió un joven y don Bosco fue a la casa del joven. Y entonces él dice que la mamá desesperada, llorando, y don Bosco pasó para la pieza donde estaba el joven y lo llamó. Y entonces el muchacho se levantó y don Bosco lo confesó y el pelado quedó... Muy parecido a la historia de la mamá que le rogaba a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, que le rogaba que su hijo se había muerto y el Señor le dijo, levántate. Y se levantó. Muy parecida la historia de don Bosco con la de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor se va renovando. Utilizó a don Bosco para hacer su obra y levantar a ese muchacho de la cama. Mire, lo levantó Erika y lo confesó. El pelado se confesó con él y don Bosco le dijo, bueno hijo, ¿qué quiere? ¿Volver a donde estaba ahorita ya para el cielo o se queda aquí en la tierra? Y el pelado dijo, no, me voy para el cielo. Y volvió y quedó muerto. ¿Otra vez? Pero el pelado estaba afanado porque él, pues como se confesó, quedó en gracia y para el cielo directo. Dijo, no, aquí yo aprovecho, ya que voy a quedar. Y le dijo, me voy para el cielo, y se volvió y quedó. Sí, don Bosco nos enseña muchísimo. Don Bosco, dicen que en la pobreza que tenía don Bosco, un padre fue el que lo ayudó, un sacerdote, para que él pudiera ser sacerdote. Y dice que en el pueblo el padre era el que lo ayudaba, un padre le daba, y cuando el padre iba a morir le regaló un cofre y le dejó la plata para el estudio a don Bosco. Y resulta que el padre murió y llegaron los familiares, una gente muy pobre, más pobre que don Bosco. Ay, Señor bendito. Entonces, ¿qué hizo don Bosco? Mire, cogió el cofre y se lo dio a la familiar. Dijo, esto es para ustedes lo necesitan más. Pero mire que don Bosco lo hizo pues confiado en el Señor. Confiado. Es que don Bosco confiaba muchísimo en el Señor y la Santísima Virgen María, porque que todas las cosas que hizo, siempre puesto en ellos. Entonces él le regaló eso y después se le apareció otro seminarista y fue el que lo ayudó también le dio los estudios a don Bosco, que él era pobre. Y la mamá de don Bosco trabajaba con don Bosco en el oratorio que fundaron allá. Allá trabajó ella mucho tiempo y le decían mamá Margarita a todos los muchachos porque eran con él. Cuentan también que don Bosco, había en la calle una pelea y él salía del oratorio y unos jóvenes dándose puño. Y don Bosco salió y que un muchacho de esos se le alzó a don Bosco. Dice que don Bosco lo tocó, habló con él y se lo llevó para el oratorio. Y fue un santo también de apellido, si no me equivoco, Magone, como Miguel Magone también fue. Pero es que él con el amor cambiaba. El amor, la alegría, en la alegría él decía, alegre, sí. Él decía que la santidad
era siempre estar alegre, no solamente de sonrisa, sino que pues se pudiera, Claro. pudiera transmitir la alegría, y que eso era la santidad para don Bosco. Yo no sé eso de don Manuel, si usted vio una historia donde dicen que él predijo lo que está pasando hoy en día. Todos los muchachos con el teléfono, las iglesias sí van los jóvenes, pero no le dan el respeto y el amor que se merece la Santa Eucaristía, Sí. porque están como pendientes de la tecnología, y esto como que un llamado, o sea, tantos años que han pasado, y don Bosco hoy nos recuerda de que qué está pasando con los jóvenes. Si hay un joven que nos está viendo y de pronto está viviendo esto no siendo consciente, porque muchas veces no son conscientes, que van a la Eucaristía y no viven ese momento con el Señor. La invitación que nos hace don Bosco en este día es eso, a que nos dispongamos para tener ese encuentro con Él, a que apartemos un poco la tecnología. No decimos que la tecnología sea mala, es buena, pero hay que saberla utilizar. Entonces, eso es una invitación que don Bosco nos hace en este Y día. mire que don Bosco también en esa época veía que la iglesia iba a ser atacada bastante. Y él soñó una embarcación, yo no sé si usted miró una embarcación grande, soñó que iba una embarcación grande que era la iglesia. Y ya habían puras embarcaciones pequeñas que iban atacando la iglesia. Y dice que le tiraban durísimo esas embarcaciones a la iglesia y ya la estaban, pero de un momento a otro salió una columna, y en esa columna estaba la hostia. Y se apareció otra columna y en esa columna la Santísima Virgen María. Entonces decía don Bosco que esos son los dos, la defensa que nosotros tenemos, la Eucaristía y la Virgen María. Nos van a salvar de todos los ataques que tengamos, y vamos a tener muchísimos ataques como iglesia, como persona, usted en su trabajo, en su hogar, donde uno esté, siempre hay un ataque. Y entonces nosotros la Eucaristía, si no la podemos perder, ojalá la Eucaristía sea diaria. Y la invitación que don Manuel nos hace hoy, ¿cierto? A vivir la Eucaristía, A vivir la Eucaristía diaria. Y los que de pronto no tienen la disposición, la disponibilidad de tiempo, pues sacar el espacio para que el domingo, el día que el Señor nos ha regalado para tener ese encuentro con Él, que vayamos a compartir ese momento y que le vayamos enseñando a nuestros familiares, a nuestros hijos, a tener ese amor por la Santa Eucaristía, que es ese alimento que nos sostiene, ¿cierto? Nos sostiene para poder caminar cada día con nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo será la Eucaristía que don Bosco estaba celebrando y llegó el momento de la comunión. Y entonces le dijo al sacristán que le trajera el copón y no había más hostias. Y dice que él se agachó y siguió repartiendo y alcanzó para todo y no había para No había para dar. No había para dar. El Señor se manifestaba mucho por medio de este gran santo, se manifestaba mucho, pero era el amor. Cuando el Señor encuentra amor en un corazón, amor en el servicio, en la entrega, en el abandono, ¿cierto? En la renuncia, el Señor se manifiesta, que es lo que se carece hoy en día, porque uno antes veía más gente entregada, más gente con dones. Ahora es muy escaso que uno encuentre una persona que el Señor le permita esos dones, pero ¿es por qué? Porque estamos alejados del Señor. Yo siempre digo, Erika, que todo debe estar desde la alegría. Yo siempre que comparto, puedo evangelizar, la gente esté pasando lo que sea. Es difícil, los momentos difíciles. Usted en una enfermedad, yo voy a llegar a decirle, Erika, esté alegre. Pero esa es la verdad, hay que estar alegre en el Señor. Usted que es deportista, yo siempre digo, usted se va a jugar con rabia, no hace las cosas bien. Nada. Mientras que usted juega alegre, usted le va bien. Y contagia uno al resto, porque uno con rabia, con mal genio, pues termina... Es que va a dañar a todas las otras personas y no va a hacer las cosas bien. Yo seguía mucho a un jugador, Ronaldinho. Usted veía ser un jugadorazo y ese era muerto de la risa. Y todavía jugaba muchísimo, pero era por la alegría que él tenía. Y él transmite. Entonces, desde la alegría y el amor podemos hacer muchísimas cosas, Erika. Donde estemos, donde usted esté y esté viviendo la situación que tenga, difícil, pero alegre, con amor, uno sale adelante. O sea, Juan Bosco le decía a unos chicos que le preguntaban sobre la santidad, y él decía que la santidad no era difícil, que era fácil, que nosotros desde las cosas ordinarias teníamos que buscar esa santidad. Y nos cuesta, a veces decimos que pues sí es difícil,
Es difícil, pero en la alegría, como lo dice San Juan Bosco, en la alegría podemos encontrar esa santidad en las cosas ordinarias, porque a veces esperamos a lo extraordinario para creer que es santidad. No, desde el trabajo, desde un partido, desde donde uno se encuentre, encuentra la santidad, siempre y cuando estemos con una alegría en nuestro corazón, porque muchas personas a veces tenemos la alegría aquí por fuera, nos vemos que radiantes, pero por dentro no, por dentro no estamos tan bien, ¿cierto? Como deberíamos. Y al final podemos tener una sonrisa acá, pero el alma es lo que transmite en realidad cuando una persona verdaderamente es alegre y es entregada, es amorosa. O sea, transmite. Claro, sí, que ahorita don Manuel me decía, una compañera que tenemos ahí en un grupito de fútbol, y yo siempre, no porque usted me lo diga, ya yo me había dado cuenta. Fernando es una persona que transmite mucho amor, mucha alegría, mucho compañerismo. Ella es como muy, no sé, o sea, es que no sé su forma de ser, no sé, pero sí transmite. Sí. Entonces miren que sí, no se da cuenta. Don Manuel me lo dice ahorita y ya yo lo había sentido. No solamente porque ella siempre vive con una sonrisa en su cara, sino porque es que lo transmite. Claro. Lo transmite. Hay personas, Erika, que transmiten confianza. Hay personas que llegan a una casa y le dicen, ay, siquiera llegaste. Cuando vos llegas aquí, uno siente que la casa como que cambia, que hay una alegría, uno se siente como seguro. Esas son gracias que da el Señor a las personas, de que las otras la puedan ver, que con ellas van a estar más fácil, más tranquilas. Más tranquilas. Y esa persona se ha ganado esa confianza en oración y en servirle al Señor. Y el Señor le ha regalado esas cositas para que Él pueda irlas también entregando. Claro que muchas veces el Señor también utiliza instrumentos pues que no están, digamos así, bien derechitos. Él los utiliza se vale de muchas cosas. De todo, el Señor se vale de todo. Para poder llegar a las almas. Se vale de todo, se ha valido de cada uno de nosotros para poder transmitir su amor. A pesar de pronto de nuestras miserias, de nuestras fragilidades, porque si miramos así muy desordenado y hemos tenido un cambio, pues el Señor utilizó esa fragilidad, ¿cierto? Esa humanidad de nosotros o ese estar perdido en el mundo para poder decir, uy, el Señor cómo ha obrado en esta persona, cómo ha cambiado. Entonces el Señor se vale de todo. Y sobre todo entre los que más se encuentran perdidos en el mundo, cuando el Señor los rescata de ese lugar, más evangelizan, más, porque eso es como el cuento de la oveja. Deja las 99 por ahí por la abeja perdida, ¿cierto? Porque hay más alegría cuando una persona está perdida en el mundo y el Señor la trae a su redil. Y uno, Erika, con la alegría evangeliza y con el ejemplo. Si uno era una persona tomadora y lo ven que ya no toma, que es de Eucaristía, que cambió, las otras personas que lo conocían a uno se fijan en eso y van a decir, pero mira, Manuel tomador, todo lo que hacía Manuel y mira cómo cambió. Yo también puedo cambiar, yo también puedo. Y no solamente eso, Manuel, van a querer conocer al Señor, porque van a querer saber qué es lo que hace este Señor que ellos aman y que ellos adoran y que ellos sí veneran. ¿Qué es lo que hace? Yo también lo quiero conocer. Entonces somos esos instrumentos que se transmiten el amor de Dios y van a querer conocer al Señor. Y uno ve muchas personas que han tenido un cambio de vida radical. Eran unas personas de vivir en el pecado a ser unas personas ya en gracia y evangelizar personas que no daban testimonio y ahora dando testimonio del Señor. Entonces son maravillas que el Señor hace en cada uno de nosotros. Complicado, sí, pero imposible, no. ¿Cierto? Porque para Dios no hay nada imposible. Nada imposible, siempre orándole al Señor. Cuando nosotros queremos un cambio, orarle al Señor para que el Señor haga la obra en nosotros, ¿cierto? Nosotros confiando en el Señor de que vamos a cambiar aquello que no le agrada al Señor, aquello con lo que ofendemos a las demás personas, ¿cierto? Si tenemos un mal temperamento, tenemos un mal carácter, si somos muy soberbios. Entonces irle pidiendo al Señor que nos regale la gracia de poder transformar eso en una buena virtud. Y mire, Erika, y seguir siendo perseverante. Mire que don Bosco, siendo un santo y tan bueno, digamos, tan bueno que era don Bosco con la gente, él ayudó a un muchacho y lo nombraron sacerdote y se fue para un pueblo. Y ese sacerdote de ese pueblo fue de los que más atacó a don Bosco.
habiéndolo ayudado Don Bosco, después empezó a atacarlo, pero Don Bosco, como tenía un corazón lleno del amor de Dios, pues no se dejó que lo fuera a desviar del camino, sí. Diciendo yo ayudando y la gente y le pasa a uno, Erika, le pasa a uno de pronto, pero venme aquel tanto que yo le ayudo tanto, y la gente comenta, mira que él, yo dándole esto, y él es mirando cómo me hace el mal, pero nada, uno siempre haciendo el bien. Enfocado en que uno hace las cosas por servir al Señor, por entregarse a Él, que vamos a encontrar señalamientos en la calle, sí, muchísimas, pero si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, eso no va a importar, o sea, al final eso no va a importar porque uno tiene un principio, el principio es poder agradarle al Señor con las cosas que hacemos, cuando nos donamos por los demás, cuando servimos a los demás. Entonces cuando nosotros hacemos eso por el Señor, pues si agradecen o no agradecen, si luego nos señalan, no nos va a interesar, de seguro no nos va a interesar, porque cuando uno hace por amor a Dios, ya no importa, o sea, no importa si te agradecieron, si no te agradecieron, si te señalaron, si te burlaron, si no le interesa a uno, de seguro que qué bonito, Erika, poder uno ayudar a alguien que no le pueda pagar a uno ese favor. Sí, es que lo ideal sería que era lo que hacía Don Bosco. Entonces que uno pueda ayudar a alguien y no espere nada a cambio, porque uno a veces ayuda y estoy esperando que le digan, ay, Manuel sí es bueno, Erika sí es buena, da esto, mire lo que están... Nada, que uno le dio a alguien algo que el Señor permitió y que ni sepa quién fue, que ese pago está en el cielo y bien pago, allá sí pagan. Allá sí pagan bueno. Bueno, sí. Allá sí pagan bueno, que lo digan todos los santos que ya se encuentran ahí y todavía nos siguen evangelizando. Hay una historia ahí de una parte de una película de Don Bosco, donde un muchachito se entró a robar al dispensario de ahí de la diócesis o de ahí de la parroquia, y sale la persona que cuida con una escoba a darle al chico. Iba llegando Don Bosco y le dice que qué pasaba. Dijo, no, que se había metido a robar, que no sé qué. Le dije, no le pegues, que él es amigo mío. Y se puso a hablar ahí con él, con el chico. Entonces le preguntó que por qué hace eso. El muchacho le contó que su familia era muy pobre y que no tenían con qué comer. Entonces le dijo que trabajaba para ayudar a los papás y todo el cuento, ¿no? Entonces le dijo, ¿y estudias? Y le dice, no. O sea, que con todo lo que hacía no le quedaba tiempo para estudiar. Y entonces le dijo, pues no, pues todavía lo puedes hacer. Que Don Bosco siempre la educación por encima, ¿sí? O sea, siempre delante la educación. Y entonces le dijo, no, si los otros chicos que ya están más pequeños se van a burlar porque yo no sé. Y me quedaba sonando algo de esa historia, porque él llega y le saca un crucifijo y le dice, ¿lo conoces? Entonces él le dice, sí, es nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, sabes más que muchos. Entonces, a veces yo meditaba de que muchas personas de pronto no se acercan al Señor porque de pronto ya tienen 50, 40, 70 años y de pronto ya les da pena tener como ese encuentro con el Señor, porque hay muchachitos de 15, de 8, de 9 años que tienen una espiritualidad ya avanzada porque sus papás los han ido encaminando hacia ese conocimiento del Señor. Pero ahí nos enseña de que no hay momento, no hay espacio, no hay edad para tener ese encuentro con el Señor. El Señor permite las cosas cuando Él quiera. Y entonces el Señor permitió que este chico se encontrara con Don Bosco en ese momento. Él creía, porque era analfabeto, porque había niños más pequeños que ya sabían leer y escribir, se iban a burlar de él. Y Don Bosco le dijo, no, o sea, no hay motivo para poder aprender. ¿Y cuántos Don Bosco nos hacen falta ahora donde vivimos en estos tiempos? Usted ve una persona entra aquí a robar y todo el mundo a darle, apenas salga, lo cogen a palo, una paloterapia dicen ahora, y lo dejan tirado y o sea, no, es que hay que darle así para que no lo vuelva a hacer, pero nadie se acerca de pronto a preguntar, mira, vos estás robando, ¿por qué caíste en el vicio? ¿Qué está pasando? Sí, nadie, pues, no es habitante de la calle, hay que darle. Y hasta matarlo, mire que lo matan. Es que nos falta mucho amor y alegría. Es que Don Bosco nos enseña mucho, definitivamente este santo nos enseña muchísimo. Bastante. Porque esas personas, no sabemos las condiciones, y de pronto habrán unos que lo hacen ya de costumbre, porque no quieren trabajar y porque no quieren superarse, pero hay muchas personas que hacen estas cosas porque no tienen que comer, no han conseguido un trabajo y tienen familia, tienen hijos pequeños y quieren alimentarlos.
y lo hacen por eso. No podemos justificar tampoco, ¿cierto? Pero sí a veces nos falta tener mucho más amor y caridad Claro. para poder ayudar a esas personas de otra manera que pues, puedan salir de ese método de conseguir las cosas. Y mire, Erika, que don Bosco, pues usted sabe que trabajó con niños jóvenes y qué importante trabajar en esas edades. Mire que don Bosco visitaba cárceles y veía a toda esta gente con tantos problemas y pagando penas y decía él, si estos yo los hubiera agarrado jóvenes, no estarían ahorita pagando acá, ¿sí? Si alguien les hubiese enseñado desde el amor, no estarían robando, no estarían matando, pero nada, como no había quien... Yo siempre hago un llamado y yo siempre he dicho que lo que es la educación, la cultura y el deporte son una cosa fundamental desde uno desde niño, ¿cierto? Claro, O sea, es claro. una cosa que es fundamental y es una de las cosas a las que menos se le invierte, tiempo y dinero. Y cuánto de pronto una danza, cuánto un partido, un atletismo, ¿sí? Ha apartado niños de los Claro. vicios, del alcohol, de las drogas y les ha dado como una visión a que hay algo más allá de pronto de lo que están viviendo. Entonces, recordar de pronto aquellos que de pronto nos están viendo, que están en el poder, ¿cierto? Que tienen la posibilidad de poder ayudar en esos espacios. Las formaciones En deportivas. esas formaciones claro. deportivas, sí. Ahí se educa mucho, muchísimo, Claro. muchísimo, porque es que una cabeza desordenada no piensa en hacer cosas buenas, de seguro que no. O sea, es una persona desocupada, piensa en robar, de pronto en tomar, de pronto en el vicio. Es una persona que tiene una actividad, tiene un propósito en la vida. Al menos Y a usted lo forman desde pequeño, Erika, y usted que es deportista sabe que hay unos reglamentos, tiene que cumplir. y eso enseña muchísimo la Si disciplina. usted no llegó a las 8, bueno, no puede entrenar, vaya. Y había una competencia el sábado. Como no vino a entrenar, No pues puede. no puede competir. Y usted ya, así tengo que tener la Una voluntad de disciplina llegar. y compromiso. La disciplina. Y todos estos espacios ayudan mucho a que los jóvenes se les olvide tantas cosas. Mire que ahorita un amigo me decía, ay, que la niña mía está en danza, en banda, en canto, en baile. Y le dije, qué bonito, qué bonito. Y estudia, le dije, buena estudiante. Dios, sí es de las mejores. Me decía mi mamá cuando yo estaba en el colegio, me decía, ve, llévate la cama para el colegio. Me decía. Porque yo No, estaba, muy bonito, yo estaba en no. atletismo, yo estaba en fútbol, yo estaba en danza, yo estaba en la banda, yo estaba metida en todo. Yo también, yo a los amigos míos les digo, los pelados, métalos en todo. Todas las actividades que hay en los colegios, alguna enseñanza les deja. Y el profesor de danza era el mismo que me dictaba educación física. Y era estricto, ¿no? O sea, el que estaba en ese grupo era porque, mejor dicho, buenas notas, o sea, el que perdía materias no puede ir a ensayar hasta que no Claro. recuperara, no mejorara, no. O sea, yo, mejor dicho, yo madrugaba a hacer tareas porque yo estudiaba en la tarde y yo en las noches tenía los ensayos, yo en la noche no podía ponerme a hacer tareas, antes me tocaba madrugar porque no podía ensayar, entonces ya uno sabía, o sea, buenas notas para poder participar en estos Y espacios. así es, Erika, mire, cuando yo trabajaba, los mejores jugadores cuando yo entrenaba microfútbol, los mejores jugadores de microfútbol eran los más malos estudiantes. Entonces nos tocaba que ponernos la tarea de que tenían que estudiar para poder estar. Y entonces le decían a unos compañeros, pues si ese es el mejor y lo vas a sacar, no lo vas a dejar que... Porque en los pueblos donde yo trabajaba, los juegos intercolegiados como una Copa del Mundo. Eso se hace en junio, pero uno desde enero empieza Allá, a trabajarlo. Entonces él decía, pero lo vas a sacar ese que... Le digo, no, que tiene que estudiar para poder competir. Y ya poquito a poco, son procesos. No es fácil yo decirle a un pelado, si no estudia, Pero ¿cuánto no enseña eso? O sea, es que enseña disciplina, Claro. compromiso, enseña muchísimas cosas. O sea, no que les quiera quitar esa actividad, pero sí saben que tienen que esforzar, porque tiene la responsabilidad de un estudiante Es estudiar. Es estudiar, ¿cierto? Pero sacar buenas notas, o sea, ir al colegio y sacar buenas notas. Esa es la responsabilidad. Por eso uno dice, pero ¿por qué perdiste el año si tu único trabajo es estudiar? Claro. Entonces ahí está como que enseñar, porque puede que su profesión fuera ser futbolista, pero hay otras responsabilidades. En este caso era el colegio, como ya cuando de pronto sea profesional en el fútbol, pues va a tener una responsabilidad con su familia. Entonces tiene que haber un balance y la Tiene virtud. que haber un equilibrio en todo en la vida. todo. Eso enseña, Todo. porque uno dice, no, pues que si
si es malo en matemáticas y bueno en artística, pero ¿por qué lo vas a obligar? No es que se obligue, es que hay que tener la virtud, ¿cierto? O sea, al menos lo mínimo. O sea, porque hay unas mínimas en el colegio, pero tampoco perder. Y mire que los pelados, yo me acuerdo cuando uno trabajaba, los pelados se le exigían matemáticas, entonces había uno que decía, pero profe, en matemáticas, ¿para qué tengo que aprender ya? Si yo voy a ser odontólogo, a contar las muelas, pero son poquitas. ¿Ah? Nada, para lo que uno vaya a hacer necesita la preparación académica de todas las áreas. Hay que cumplir con las áreas. Todas las áreas, que así usted vaya a ser barrendero, pero tiene que cumplir con todas las asignaturas las normas, el reglamento, y si eso está entre el pénsul, pues toca cumplir con el pénsul. Entonces eso nos enseña muchísimo. Don Manuel, usted, Don Bosco, ¿qué es lo que más toma Don Bosco para su vida? Que usted diga, Don Bosco, yo camino con él y este santo me lleva de la mano. El amor. El amor. El comprender al otro. El ponerse uno en los zapatos del otro. Eso me enseña a mí Don Bosco y trato de luchar para... yo veo a alguien con un problema y uno no va de una vez a criticar. ¿Por qué lo hiciste? No, a mirar, a buscar qué pasa y mirar cómo lo podemos ayudar. Así haya cometido lo que haya cometido, pero hay que mirar cómo se pueden esas personas orientar. Ese es el principio de Don Bosco, definitivamente. Ese es el principio de... Claro, de mirar cómo pueden remediar las cosas. Lo hecho, pues, hecho está, pero que no se siga repitiendo. Repitiendo, de qué manera se puede ayudar a que cambie ese tipo de comportamiento. El amor y la alegría son dos cosas indispensables, no olvide que se lo he repetido como 10 veces. Desde ahí va todo, desde el amor y la alegría. Bueno, y la última pregunta. Para usted, ¿qué es la santidad? Yo, pues, le voy a decir... en unos términos pues no serían como los muy adecuados. Los técnicos, pero ya es para usted, porque por eso, pero yo le voy a decir, para mí ser santo es ser una buena persona, cumplir con lo que a usted le toca cumplir. Esa es para mí la santidad, hacer lo que nos toca, pero bien hechecito, no a medias, no, esa es la santidad de uno poder aplicar virtudes, como la caridad, todo eso que uno pueda, el amor, la alegría, el respeto, la fidelidad, que uno pueda aplicar eso. La imitación a Jesús y a María, ahí está. La imitación de Jesús y María. Don Manuel, muchísimas gracias por sacar su espacio, por venir a contarnos un poco de lo que este gran santo le ha regalado para su vida. Espero que lo siga tomándolo de su mano para que pueda seguir transmitiendo el amor y la alegría que este santo nos enseña, que en medio de su vida cotidiana, en medio de lo que usted hace por las personas que lo rodean, pueda seguir uniendo, transmitiendo alegría y permitiendo esos espacios que usted ha sacado para jugar fútbol y crear esos equipitos, ¿cierto? Que ayudan mucho a la disciplina, a la comprensión, a saber manejar nuestros temperamentos. Claro. Eso es bonito porque usted ha llevado su espiritualidad al juego, como lo hizo Don Bosco, ¿sí? A la cancha, lo ha llevado para poder, por medio de esas actividades, poder evangelizar también. Porque como dice Don Bosco, desde las cosas ordinarias, porque el fútbol es una cosa ordinaria, se puede evangelizar y se puede enseñar a manejar y a relacionarnos con las demás personas, a saber ganar, a saber perder, a saber disculpar, ¿cierto? A saber recibir una disculpa, porque en el fútbol se ve de todo, pero ¿cuánto nos enseña? Ayuda muchísimo, Erika, el fútbol ayuda a formarnos muchísimo, porque yo siempre digo, el temperamento, uno jugando con la sangre aquí en la cabeza y hirviendo y que otro lo toque, es para allá como para pelear la gente. Entonces, como ve que de pronto uno lo saca o no lo va a llamar más, dicen, se calman. Nosotros manejamos unos equipos, llevamos ya 4 años estar participando en los campeonatos y uno ve los que están en el equipo de nosotros, personas de que un temperamento fuerte, en progreso, pero ¿cuánto no han cambiado? Muchísimo, mucho. Mire, de algo simple, pero teniendo como la mentalidad de que estamos utilizando esos espacios para poder formarnos y evangelizar.
estamos evangelizando ahí de alguna u otra manera. Claro. Y de pronto, pues algunos no pensarán que el deporte ayuda mucho a la evangelización, yo eso sí la pero tengo yo clara. también digo que, y pues yo desde el ejemplo, desde lo que yo aprendí, de lo que conozco, sé que sí ayuda muchísimo, porque pues ese fue mi trabajo durante 28 años, trabajar con el deporte, y sé que desde ahí es muy bonito para acercar las personas al Señor, desde ahí, para que cumplan normas, para reglas, para la disciplina, para todo el deporte. Yo siempre lo he dicho que para mí el deporte, a mí me encanta el deporte, yo eso es algo que yo no me cansaré, suspenderé un tiempo y volveré y así, pero como que no suelta, ¿no? Como Y eso hacía Don Bosco. Don Bosco no es lo que jugaba, era cantaba, pintaba, de todo hacía Don Bosco con tal de poder llegar a los evangelizar. jóvenes. Y esa es la intención. Entonces, todos los docentes que nos están viendo, aprovechen ese espacio que el Señor les ha regalado, ¿cierto? De poder evangelizar también y poder llevar alegría a cada uno de sus estudiantes, porque los estudiantes, cuando salimos, nos volvemos adultos, ustedes son como esos segundos papás que uno admira, que uno ve y que le transmiten muchas cosas a uno. Y qué bonito sería que uno recuerde a sus docentes con alegría y con emoción, y que uno los pueda ver y los pueda decir cuánto me regaló ese docente. Yo hoy puedo decir, el profesor de educación física, que era el mismo de danza, que tenía el grupo de danza del colegio, y yo digo cuánto, porque yo veía cómo se esforzaba. Él sacaba plata a veces de su bolsillo para vestuarios o para alguna vincha que de pronto alguno no tenía para comprarla, o algo, una cotiza, o algo, pero ese profesor era una cosa que... porque trabajaba desde el amor, Erika, desde el amor. Cuando uno trabaja desde el amor, lo económico no le molesta muchísimo. Le pagaba hasta los músicos para que no fueran a tocar, le pagué de su plata, porque es que no había fondo, el profesor mismo de su plata. Y hoy en día yo eternamente agradecida con él, porque cuántas personas él, consciente e inconscientemente, pudo haber salvado a muchos niños del vicio, del alcohol. A mí no me quedaba tiempo ni para pensar en novio, a mí eso no me quedaba tiempo para... Yo en qué momento, si yo vivía era metida en el colegio todo el día, en micro, en danza, en fútbol, en todo, yo me metía en todo, no me quedaba tiempo. Hoy en día unas muchachitas de 12 y 13 años con novio, ¿sabes? No. O sea, entonces mire todo lo que permite el deporte, y los docentes que con amor hacen pues su trabajo. Claro. Le damos las gracias a cada uno de aquellos profesores que hacen su trabajo con amor y con alegría y donan su vida por ese don que el Señor les ha regalado, porque es un don. La educación es una cosa difícil, le cuesta a los papitos con 1 o 2 niños, era un profesor con 45, 15 muchachitos, lidiar con diferentes temperamentos. Le damos las gracias a cada uno de aquellos que se esfuerzan por servir y entregar ese don que el Señor les ha regalado con amor, en el servicio y con alegría. Don Manuel, muchísimas gracias, porque usted muchísimos años dedicó su vida a servir por medio de las instituciones, de los colegios, y yo sé que muchos estudiantes hoy deben estar agradecidos con usted, porque uno reconoce cuando ya crece, porque uno siendo tan niño no se da cuenta del esfuerzo que las personas hacen, y sé que muchos niños deben estar agradecidos con todo el esfuerzo, la entrega y la dedicación, y muchos papás también agradecidos con usted por ese abandono y por esa entrega y por amar, porque los profesores aman a sus estudiantes. Sí. De pronto muchos estudiantes no se sienten amados en su casa, y por medio de ustedes, que son los docentes, transmiten ese amor que de pronto en los hogares pues no tienen. Entonces aprovechen, y Don Bosco nos invita a amar siempre con alegría. Mire, Erika, para terminar, sabe que los santos que uno tiene devoción los buscan a uno. Mire que yo dejé de trabajar y después de dejar de trabajar, otra vez volví a trabajar con niños aquí en Ocaña, y otra vez en la comunidad Lazo Amor Mariano tenía una misión niños, y ahí trabajaba con los niños, y yo otra vez volví a ir y ya retomaba cositas que aprendí de Don Bosco para aplicarlas a los niños. Ellos le dan la oportunidad a uno le dio la oportunidad, salió del colegio, conoció a Don Bosco y luego tuvo la oportunidad otra vez de poder ejercer, porque es que eso se ejerce siempre, la educación siempre se ejerce, de poder ejercer y evangelizar por medio de ese don, esa virtud que el Señor le regaló, que es la educación. Entonces el Señor, vea, esto no deja perder cuando pedimos, y el santo Don Bosco lo encontró. Sí, me encontré. Lo encontró. Entonces miren que qué bendición.
Nos despedimos, les damos las gracias a Cable Éxito y a Nexo TV por permitir todas sus plataformas, por permitir y abrir este espacio del Señor y para el Señor. Esperamos que nos sigan acompañando y conociendo la vida de estos grandes santos que nos ayudan a tejer esa escalerita que nos lleva al cielo. Nos despedimos con esa oración por excelencia, para que el Señor y la Santísima Virgen María pues siempre asistiéndonos en nuestra vida, y a ustedes también que el Espíritu Santo les ilumine y les dé la gracia de poder perseverar en el amor de Dios, y aquellos que no conocen al Señor, que el Señor les permita tener ese encuentro con Él y con su Divina Madre, la hermosa Virgen María. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos